Buenas noches para todos, bienvenidos a Agenda Abierta y estamos en compañía ya del edil Frente Amplista y líder del Espacio 2040, Yamandú Costa. Yamandú Costa, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Renzo, un gusto estar acá con una ustedes. Interna con movimiento en el Frente Amplio, ¿no? Está lindo. Porque está lindo, me quedo con esa frase. A ver, el Partido Comunista finalmente resolvió su apoyo a Carolina Cose. Usted ya había mencionado que le gustaría que fuera candidata. Primeramente, ¿qué le parece esta definición del Partido Comunista y por qué? Luego le pregunto, para usted es una buena candidata a Cose. Primero que yo creo que era lógico que se diera esta definición del Partido Comunista porque el Frente Amplio, que es una coalición de izquierda con 52 años de vida, siempre ha tenido por lo menos tres patas. Una pata marxista-leninista con el Partido Comunista, otra pata llamaríamos perfil radical o tupamara, y otra pata más serenista o más, diríamos, de los sectores escindidos de los partidos tradicionales que conforman en el Frente Amplio un pueblo interesante. Por lo menos esas tres vertientes se daba siempre en el Frente. Entonces, en el escenario de posibles candidatos, bueno, Orsi pertenece al MPP, al MLN, o sea, a los tupamaros. Lo que es la presencia de Vergara en el espacio serenista, y naturalmente se iba a dar que la compañera Carolina Cose fuera propuesta, en este caso por el Partido Comunista. Nosotros lo que hicimos hace un tiempo, le pedimos a la compañera Carolina Cose que pudiéramos usar su nombre para proponer en lo que es el Congreso del Frente Amplio que fuera una de las precandidatas. Porque creemos que Carolina tiene las condiciones, porque ha estado en los tres gobiernos del Frente Amplio con distintas responsabilidades y ha sido muy buena en todos lados donde estuvo, porque tiene muy buena formación académica, tiene muy buena formación política y tiene una enorme capacidad de gestión. Es una compañera, destacadísima compañera, que ha transformado el país. Recordemos algunos casos, por ejemplo, el tema de el cable submarino, que nos genera un antes y un después en lo que es la conectividad con el mundo. El transformar el Antel Data, el llevar la fibra óptica a los hogares. Hay un antes y un después en el desarrollo informático, en el lenguaje del futuro, luego de la gestión de Carolina Cose al frente de la empresa Antel, que es la empresa de todos los uruguayos, que nos dejó un enorme patrimonio y una visión de futuro que permite que el Uruguay esté pensando en el desarrollo inmediato, de mediano y largo plazo, gracias a la enorme conectividad que nos dejó la gestión de Carolina Cose. Se desprendía de sus declaraciones, Costa, que aún falta una tercera vía entonces en este ámbito de precandidaturas. Aparentemente Vergara no tiene demasiado apoyo hasta el momento. ¿Considera usted que debe estar también en esa contienda o propiamente Vergara, o puede ser Lima, o puede ser otro integrante de Asamblea Uruguay, o debe ser? Esa es la pregunta. Hoy leímos declaraciones de Asamblea Uruguay apoyando la precandidatura de Mario Vergara, que creo que es lógica. El espacio serenista debe tener una expresión de precandidato. Andrés Lima es muy buen intendente del litoral del Uruguay, y es un precandidato. Creo que es natural que esta renovación se den en el Frente Amplio, porque son las renovaciones de los nuevos liderazgos. Nosotros, si bien nos inclinamos por Carolina Cose, creemos que todos estos compañeros que estamos hablando, tanto Orsi, Vergara, Lima, el Boca Andrade en su momento, son compañeros muy valiosos que hacen un recambio generacional bien importante que tiene el Frente Amplio, con cuadros políticos que nos dan esperanza. Lo más seductor, llamaría yo, de la figura femenina de Carolina Cose es que nos renueva la esperanza. Tener una presidenta mujer, tener una mujer con una enorme capacidad de trabajar en equipo, una capacidad de gestión. Estamos viendo en donde en Montevideo
la intendenta Carolina Cose está logrando suplir la ausencia del Estado Nacional. En este caso, por ejemplo, simplemente por tomar un ejemplo, que es de la escasez del agua potable en el área metropolitana y en particular en Montevideo, Carolina es una mujer de acción, ha tomado el toro por las guampas, ha llevado agua a los lugares más vulnerables, críticos, a las poblaciones más críticas, porque la ausencia del Estado en proveer de agua potable, que es uno de los roles inherentes de la empresa pública OCE, hace que tengamos hoy una crisis fuertemente instalada, crisis sanitaria. Los hipertensos, por ejemplo, yo que tomo agua a la canilla, en la ciudad de Las Piedras, el otro día me internaron con 18 de presión y no me daba cuenta que era el tema del sodio en el agua. Pues yo me tomo 2 termos de mate, tomo té al mediodía y cuando ceno de noche, 1 litro al mediodía y 1 litro en la cena, y después tomo los 2 litros de agua que me mandan por prescripción médica, 6 litros por día de agua de la canilla. Y no me daba cuenta y la presión andaba en 18. Ahora me hicieron un holter, un mapa y demás, y bueno, me sacaron el agua de la canilla, estoy tomando agua de bidón y volví a los 12. Porque sin darnos cuenta, el agua que tiene que ser insípida, inolora, incolora, hoy no lo es. El agua que sale de la canilla no es potable. Algunos dicen es bebible, pero eso es una discusión de semántica. El agua tiene que ser, por declaración universal, saludable, tiene que ser inolora, incolora, insípida, y no podemos estar tomando agua con un nivel de sodio que sabemos el daño que le hace no solo a los hipertensos, a los niños, a los bebés, a la gente que tiene problemas renales. Es un tema grave. Y la intendenta de Montevideo tomó al toro por las guampas y suplió la ausencia del Estado, por lo menos en el departamento de Montevideo. Yo quiero ir algunos segundos atrás. ¿Les sorprendió la definición del Partido Comunista? Sobre todo si tenemos en cuenta un nombre que usted mencionó al pasar, Andrade, porque Andrade había hecho una buena campaña previa en las elecciones, inclusive en este mandato. Yo recuerdo claramente 2 debates donde salió muy bien parado, si se quiere hasta se le fortaleció la imagen de político. El debate con Talvi, previo a las elecciones, y posteriormente el debate con Manini, previo a la ley de urgente consideración. ¿Qué considera usted que pasó allí para que el partido no respalde a Andrade y sí lo haga con Cose? Bueno, esa es la generosidad en los partidos de izquierda. Y esa generosidad que históricamente tuvo el Partido Comunista, que para hablar un poco de historia, recordemos, el Partido Comunista es el partido más fuerte de la izquierda uruguaya en todos los tiempos, y allá por la década del 60, cuando se conforma la CNT, el Partido Comunista, siendo el sector político que más sindicatos lideraba, llevó al Pepe de Lía, que era socialista, para unificar la central de trabajadores. Como que la generosidad llevó a que el Partido Comunista, en la fundación del Frente Amplio en el año 71, siendo el partido mayoritario, propuso al general Seregni, que era un demócrata, un vallista, un militar que vino a presidir el Frente Amplio con el apoyo generoso del Partido Comunista. Yo creo que en la izquierda uruguaya, que es una izquierda muy particular, el Partido Comunista es como una columna vertebral de la izquierda uruguaya, y esta generosidad que ahora estamos viendo en no proponer a su candidato, que es Andrade, y promover a una compañera mujer como Carolina Cose, que es independiente, que no pertenece al Partido Comunista, que es una mujer que inclusive no tiene un sector político de peso, pero sí tiene una enorme cantidad de cualidades que la hacen lo que yo creo la mejor candidata a la presidencia que puede ofrecer el Frente Amplio para gobernar los próximos 5 años en el país. Habla de esa generosidad del Partido Comunista muy necesaria. Y por otro lado, ¿qué decirte del compañero Óscar Andrade? Yo creo que es un joven dirigente sindical, enorme capacidad política, muy estudioso, consecuentemente estudioso, desde el punto de vista de su capacidad dialéctica, está despegado de muchos, no solo dentro del Frente Amplio, yo creo que también en todo el espectro político, y bueno, el haber dado este paso también lo posiciona a él
como un verdadero líder de la construcción de un modelo diferente para el país que necesitamos. Costa, hoy en la región, Cristina Kirchner es un modelo a seguir, tiene puntos a imitar, si se quiere, como presidenta o como mujer en la política. Mira, yo creo que Uruguay es un caso distinto. Uruguay, la realidad de Uruguay no es transpolable ni a Brasil ni a Argentina. Lo de Lula es un fenómeno realmente de escala mundial. Lo de Argentina, a nosotros los uruguayos nos cuesta muchísimo comprender el peronismo, porque el peronismo no es una ideología, no es una filosofía, ni siquiera es un partido político. Me dice un peronista amigo que hoy de noche voy a comer con él, que vino de Argentina a vernos, me dice: el peronismo es un sentimiento. Y yo le creo, porque vos tenés en el peronismo la extrema izquierda, la extrema derecha, y pasaba en el medio una cantidad de cosas. Cristina tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero más que hablar de política exterior y realmente poder hablar del dolor que siente el hermano pueblo argentino por todo lo que está pasando, yo creo que lo que necesitamos, al igual que en Uruguay, es tener esperanza y tener fe y poder salir adelante, sea con Cristina o sea con otro líder en Argentina que encamine a ese maravilloso país, continente, rico país, en donde realmente la distribución de la riqueza llegue a ser, que le llegue un poco de dignidad a este pueblo tan sufrido, porque ir a Argentina y ver el nivel de devaluación y el nivel de la crisis social que vive Argentina realmente nos duele, cuando sin lugar a duda, al igual que Uruguay, hay comida para mucho más de los millones que viven en Argentina. Yo abordo el tema, o retomo el tema agua, porque usted recién comentaba algo personal que le sucedió, histórico, ¿no? Sobre todo en el departamento de Canelones, ni que hablar también en Montevideo, porque es la zona metropolitana, además la afectada. Se ha abordado este tema en la Junta, de hecho, la bancada así Frente Amplista expuso al respecto. Sinceramente se lo digo, ¿había manera de contrarrestar esta situación? Francamente, porque mire que sí, políticamente se ha dicho de todo, de un lado o del otro. Se lo pregunto a un canario que me consta que tiene un vínculo muy cercano con la zona productiva o con el área productiva, no solo por su tarea fuera de la política, sino porque vivió allí en la zona. ¿Cuánto ha golpeado esto? Y además, ¿había manera, insisto en el punto, de prevenir esto o de mitigar por lo menos los efectos? Bueno, yo creo que sí. Primero, porque soy un defensor de la política de Estado. Si hablamos de política de Estado y hablamos de agua, nos tenemos que remontar al siglo XIX. En el siglo XIX, en el gobierno de Latorre, gobierno militarista, pasaron dos cosas importantes en ese gobierno. En el gobierno de Latorre, un barbudo, desgreñado, progresista, maestro de escuela, pensó en la escuela pública, en la escuela laica, gratuita y obligatoria, José Pedro Varela. Y fue promovido José Pedro Varela durante el periodo de la Torre. Pero también en el periodo de la Torre pasó otra cosa buena, que fue la nacionalización de Aguas Corrientes. Las Aguas Corrientes, que pertenecían a empresas europeas que habían venido a lo que era no solamente la potabilización, sino la distribución del agua en el área metropolitana y fundamentalmente en Montevideo, fue nacionalizada durante el gobierno de Latorre. Obra sanitaria del Estado es del siglo XIX, política de Estado en Uruguay. Por supuesto que más de 150 años después, lo que se logró es, a través de inversión, lograr que el crecimiento de la población y fundamentalmente los hábitos de la población, porque los hábitos de higiene de la población no son los mismos ahora que hace 150 años, o sea, un uruguayo o uruguaya hoy consume 100 veces más agua que un uruguayo o uruguaya de principios del siglo XX y de fin del siglo XIX, consume agua no solamente de la canilla para tomar, sino para bañarse, higienizarse, en la pandemia, lavarse las manos, patatín, patatá. ¿Qué pasa? Todo ese crecimiento demográfico que se traslada hacia la costa
de Canelones fundamentalmente, se ve venir de hace 30 años. Hay que generar políticas de Estado, como en el siglo XIX, como en el siglo XX, para en el siglo XXI poder abastecer de agua potable a toda esa población. Los cambios de la migración poblacional y también los cambios de hábitos de la población. Para eso, el Frente Amplio hizo fuertes inversiones en la empresa pública OCE. Nosotros hoy tenemos una empresa pública OCE que ha bajado en estos 3 años en forma consecutiva la inversión en infraestructura. Tenemos una empresa que descartó lo que había sido el estudio de factibilidad hecho por la propia empresa OCE, por los mejores técnicos de la UDELAR, los técnicos de OCE y consultoras internacionales que nos decían que la solución para el agua potable era embalsar el agua dulce de lluvia, agua destilada por las nubes que llueve en Uruguay 1.200 milímetros por año. Resulta que nosotros en Uruguay, con esas precipitaciones de 1.200 milímetros por año de agua filtrada por las nubes, solamente retenemos el 5%. El otro 95% se nos va. La solución es bien económica, desde el punto de vista de la eficiencia, de los recursos económicos que tiene el Estado, que son finitos. La represa de Casupá fue un estudio de factibilidad internacional y nacional con los mejores técnicos, en donde si embalsábamos el agua en Casupá, podíamos tener en esta crisis hídrica de 3 años sin precipitaciones en los meses de calor, porque los 1.200 milímetros cúbicos siguen cayendo a lo largo del año, pero caen en época que no lo precisamos y se va por los torrentes. Si hubiésemos tenido esa solución, el que en Frente Amplio no solamente que hizo el estudio de factibilidad, sino que hizo absolutamente todos los pliegos para que se ejecutara la licitación en la Junta con mayoría blanca de Florida, se votó por unanimidad, en el Consejo de Casupá, gobernado por los blancos, se votó y se aplaudió la inversión del proyecto Casupá, hoy no hubiésemos tenido la crisis que tuvimos. O sea, que hay previsión, que faltó ejecución y que hay responsables. No todos somos iguales de responsables. ¿Por qué? Porque la planificación de las obras en políticas de Estado llevan tiempo. No se puede ejecutar una obra en 24 horas de esta magnitud. Lleva un proceso, porque son políticas de Estado. Vamos al caso de UPM-2. UPM-2 no empezó en el gobierno de Lacalle. Quizá la lleve a inaugurar Lacalle, pero empezó en el gobierno de Tabaré Vázquez. UPM-2 es la mayor inversión en una planta de producción en la historia del país, acompañada de una inversión en infraestructura de trenes, la mayor en la historia del país. Eso empezó en el gobierno de Frente Amplio y se termina en el gobierno del Partido Nacional. Así como el aeropuerto de Carrasco lo pensó el gobierno de Jorge Valle, no lo pudo ejecutar porque fue un gobierno en crisis, tras crisis, tras crisis, y lo terminó ejecutando el gobierno de Tabaré Vázquez. Y recordemos el gesto de Tabaré Vázquez, que invitó al presidente Jorge Valle a cortar la cinta de la inauguración del aeropuerto de Carrasco. ¿Por qué? Porque eso son políticas de Estado. Ahora, agarrar el proyecto Casupá... ¿Y el sistema uruguayo tiene un nivel de madurez suficiente como para mantener una política de Estado cuando muchas veces, y usted lo sabe muy bien, Costa, dentro del propio partido, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, o dentro del propio sector, alguien viene con una solución y allí mismo la descartan, o hay un cambio en la interna y la misma no prospera? Totalmente de acuerdo contigo. Porque seamos realistas, sí, pasa eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que tenemos que terminar. Eso es lo que tenemos que criticar. Porque si nosotros no lo criticamos, vale todo. Entonces, las políticas de Estado, no importa, como te decía, UPM-2, Botnia, como te decía, el aeropuerto de Carrasco, como te digo, el proyecto Casupá. La política de Estado hay que respetarla. Nosotros, si no respetamos eso que es parte de la propia idiosincrasia política del Uruguay, tenemos que decir, aquí hay responsables,
frenaron lo que era la política de Estado y tiraron ese proyecto para el costado porque pensaron de que venía el agua y que la solución iba a venir del cielo. Se tienen que hacer responsables los que tiraron a la basura ese proyecto, descartaron ese proyecto y no hicieron la inversión que estaba en proceso de ejecución. Hasta el préstamo ya estaba adquirido. Costa, hacemos una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Tanda y ya regresamos. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje, que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía, y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos con esta agenda abierta y nos metemos de lleno en algunas planteos políticos, si se quiere, Costa. En las últimas horas, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, habló de practicar una eventual concertación en las departamentales. ¿Considera que esto es un desafío para el Frente Amplio, que de alguna manera lo invita a repensar en materia de candidaturas en los distintos departamentos del país? Sí, yo creo que sí. No me extraña que Sanguinetti haya planteado esto, porque Sanguinetti es un fenómeno de los últimos 50 años. Yo creo que el tipo que ha amasado más poder en los últimos 50 años del país, 2 veces presidente, legislador, ha movido los hilos de lo que se ve y muchas veces lo que no se ve, y yo creo que fue el ideólogo del balotaje, entre otras cosas. Yo creo que fue, no con la burda expresión de Bordaberry cuando dijo a la calle Pou, vamos a juntarnos para hacerle daño a Tabaré Vázquez. Yo creo que es más fino. Sanguinetti es un político fino y sin duda que se dio cuenta de que la fórmula de la concertación o la coalición de derecha dio resultado. Entonces ellos, casi sin votos y siendo un partido que me duele en lo más profundo, por respeto mucho Partido Colorado, y mal Partido Colorado Canelones, que durante más de 100 años estuvo gobernando el departamento de Canelones, y que es necesario que el Partido Colorado sea fuerte porque necesitamos partidos de ideas para poder debatir en democracia, no grupos que surgen a través de un uniforme o a través de algunos intereses, de algunos trasnochados que quieren revivir épocas pasadas de falta de democracia, de dictadura, de atropello a los derechos humanos más inherentes y más necesarios para poder construir un país republicano. No a ellos, yo digo partido, para poder hablar de política, para poder debatir y para fortalecer la democracia, esa democracia uruguaya que también nos caracteriza en el mundo entero. La coalición de derecha se viene con opciones de generar en las distintas elecciones departamentales y municipales opciones real de gobierno y poder, porque se dan cuenta de que solo y aislado no llegan. Para ganarle al Frente Amplio en el área metropolitana, por ejemplo, van a tener que hacer una coalición, si no, ahora, a decir de un integrante de la coalición derecha uruguaya, es muy difícil enlazar 4 moscas con un pelo. Y tiene razón.
porque una cosa fue juntarse en una especie de cooperativa de votos, todos contra el Frente Amplio, para gobernar como están gobernando, con el tome y daca, te voto esto, poneme tal ministro, si me sacás tal ministro porque regaló llave a sus parientes, a sus amigos, a su empleada doméstica, te saco a este y te hago un enroque con este otro y te lo pongo acá y te lo saco allá. Es todo más de lo mismo. Ahora, estamos viendo un país donde lamentablemente, y lo digo con dolor, hemos perdido credibilidad a nivel internacional porque estamos pasando la peor vergüenza, porque yo creo que este ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Hemos tenido la corrupción organizada en la propia torre ejecutiva. Estamos viendo todos los días, con sorpresa, un escándalo tras otro, tras otro, tras otro. Ayer destituyeron del Parlamento Mercosur a un senador de la República, el propio partido de gobierno. No veíamos esto, ni lo soñamos jamás. Ni la mente más perversa podía haber soñado en que íbamos a tener no solo un escándalo por mes, ya tenemos un escándalo por semana y vamos a terminar este gobierno lamentablemente con un escándalo por día, porque no vemos visiblemente un cambio y un giro de timón que empiece a hablar, entre otras cosas, de ética en la política, de la forma de hacer política, de ideas, de proyectos. Ahora, que sí, que estaban preparándose en Canelones, chocolate por la noticia, porque en Canelones hace tiempo que se vienen reuniendo y se vienen preparando para ver si logran a través de esa coalición de derecha alcanzar el gobierno. Y yo no subestimo a los contrarios, nunca lo subestimé, y soy un hombre de fútbol. Hemos perdido contra los que venían último en la tabla y hemos ganado partidos muy difíciles. Ahora, hay que prepararse para gobernar Canelones con nuestros mejores compañeros y compañeras, pero fundamentalmente con nuestro mejor proyecto político, porque Canelones tiene un antes, un después de que gobierna el Frente Amplio en el departamento. Yo podré tener matices con Orsi o con los compañeros que hoy están en las direcciones de la Intendencia de Canelones. Esos matices los discuto adentro de la fuerza política, porque fuimos, somos y seremos Frente Amplista. Discutimos las cosas adentro. Nos podremos poner de acuerdo o no, pero una vez que doy la discusión y pierdo, yo he votado todo en la Junta Departamental lo que el Frente Amplio propone, aunque sea no esté a favor, aunque no esté convencido, aunque no me logren convencer, porque soy Frente Amplista. Y por disciplina partidaria yo voto el presupuesto, voto los fideicomisos, voto de vuelta al otro fideicomiso. Y puedo tener matices en dónde invertir el dinero, en cómo gestionar la Intendencia de Canelones, en cuál es el plan estratégico para el departamento. Puedo tener matices, pero lo discuto adentro del Frente Amplio. Esa es la diferencia que tenemos muchas veces los hombres que queremos construir un modelo distinto de hacer política, con ética, con disciplina partidaria, con diferencia, no dejándonos llevar, porque a mí nunca me llevaron, nunca me arrearon como oveja. En las buenas y en las malas yo siempre tuve opinión y siempre la dije, pero eso sí, fuimos, somos y seremos Frente Amplista. ¿Va a ser candidato, Costado? ¿Le gustaría ser candidato en la departamental? En el mismo sentido, yo soy un hombre de Canelones y voy a estar donde el Frente Amplio quiera que esté. Siempre fui un hombre de proyectos, trabajé siempre para Frente Amplio. Nunca quise ser candidato a nada. Hoy soy edil departamental, con 57 años, es la primera vez que estoy en una lista. Nunca quise estar en una lista. Fui jefe de campaña de Marcos Carámbula en 2 periodos consecutivos, entregué el comando de campaña de Orsi, he participado en el Ejecutivo, en el Legislativo, en distintas instancias de nuestra fuerza política, y yo voy a estar donde el Frente quiera que esté. Si nosotros podemos aportar, y vamos a aportar en donde nos toque. Hubo expresiones de referentes de la izquierda, algunas ex autoridades, inclusive del Ministerio del Interior, en alusión a algunos sucesos vinculados a la seguridad pública, ¿no? En las últimas horas y de manera absolutamente irracional,
le dispararon a la cabeza a un gerente de un supermercado y esto generó un debate en las redes. La pregunta es, ¿qué opinión le merece la gestión en materia de seguridad pública del actual gobierno? Y por cierto, ¿está bien? ¿Comparte aquello de expresarse en redes por la situación? Son dos cosas distintas. Primero, no estoy de acuerdo con las polémicas por redes. Creo que las polémicas por redes quitan mucho al fundamento de las ideas, de los conceptos y fundamentalmente de la práctica democrática. ¿Por qué? Porque es como la ley de Murphy. El que no tiene que hablar, habla. El que no tiene que decir eso, lo dice. Y es el rincón de los cobardes. Las redes es el rincón de los cobardes. Porque desde una computadora o desde un celular, entre cuatro paredes vos podés decir la barbaridad más grande y nadie te dice nada. Esa cobardía hace que bajemos al nivel de discusión. Y no estoy hablando solamente a nivel político, estoy hablando a nivel social y a nivel deportivo, etcétera, etcétera. La sociedad está bajando su nivel porque se comenta muy livianamente de todo por las redes. No estoy de acuerdo con eso. Las redes existen, son necesarias y son un enorme instrumento de comunicación masivo que nos permite estar muy cerca de la gente que vive lejos. Y los seres queridos que tenemos lejos. Nos permite estar muy cerca, con videoconferencias, con fotos. Ahora, para hacer política, no estoy de acuerdo con ese nivel, porque baja el nivel de discusión y de profundidad del concepto. Por otro lado, el tema de la seguridad, veníamos mal. La seguridad durante los gobiernos del Frente Amplio, por una cantidad de errores que podríamos analizar en un programa entero, veníamos mal. La sociedad viene cambiando, cada vez más violenta, cada vez más insegura, en Uruguay y en el mundo. Y el Frente Amplio, si bien venía con políticas de Estado, de fortalecimiento, de la carrera funcional, del profesionalismo en la policía, del equipamiento en la policía, nos venía costando. Y la delincuencia venía más rápido que la represión y que las medidas de control de la policía. La delincuencia más rápido. Entre otras cosas, por falta de presupuesto. Porque el presupuesto es finito y los presupuestos para la policía faltaban recursos y hay que seguir invirtiendo ahí. Ahora, ese fue el latiguillo de campaña con el cual la oposición llegó a ganar por menos del 1% en el balotaje. La inseguridad, que tenían soluciones para el tema de violencia y de la inseguridad. Las soluciones no las hemos visto. Ya han pasado más de 3 años con el changüí y la pandemia en el medio y las soluciones no las hemos visto. Sigue aumentando la inseguridad, sigue aumentando la criminalidad, sigue aumentando la violencia. Nosotros queremos soluciones y nos ofrecemos a dar una mano en las soluciones. No queremos ser simplemente opositores, porque este tema no es fácil, que tiene que ser un tema de política de Estado, como el tema del agua, y no pasarnos factura, pero sí dejar bien claro de que aquí habían determinados procesos en donde se estaban fortaleciendo a la policía y se ha perdido terreno. Se han bajado directores de carrera, se han cambiado jerarcas, se ha perdido en lo que es la inversión en infraestructura y lo que es la inversión en locomoción, en chalecos, en armas, en la formación y en la carrera funcional, que es delicadamente un tema a tener en cuenta. Porque todo lo que es en la administración pública tenemos que defender la carrera funcional, porque existen excelentes policías de carrera que no lo estamos respetando. Y muchas veces volvemos al viejo concepto del jefe de policía como patrón de estancia, en donde manejan a discrecionalidad conceptos técnicos y temas muy delicados, en donde la criminalidad cada vez va aumentando y se va perfeccionando a pasos agigantados, y si nosotros no seguimos elevando el nivel de la policía, vamos a seguir perdiendo 5-0 como venimos perdiendo hasta ahora. Costa, muchas gracias por haber estado esta noche aquí junto a nosotros. Gracias a ti. Un abrazo a la audiencia. La pausa y continuamos en minutos con Agenda Vial.
En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibimos con muchísimo gusto al legislador nacionalista canario, doctor Javier Radicchoni. Un gusto, como siempre, recibirlo aquí. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien y contento de estar en el canal de mando. Bueno, hay varios temas para abordar, pero hay uno que surgió la semana pasada, de hecho, y en base a declaraciones del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que habló sobre la posibilidad de generar una concertación en los departamentos de cara a las municipales. ¿Tiene opinión formada sobre este tema, Radicchoni? Nosotros siempre fuimos claros sobre ese punto y siempre quisimos que hubiera una coalición de Canelones que pudiera cambiar el gobierno departamental, que era para nosotros muy importante. Hazte cuenta que hoy el departamento está endeudado en más de 550 millones de dólares, 10 fideicomisos se están pagando, pero que se deben. Y un proyecto nacional del intendente que se financia a través del endeudamiento. O sea que es más que necesario que Canelones tenga un cambio en la conducción y en la forma de administrar los dineros públicos. Nosotros fuimos partícipes y impulsores de que esto se diera en la elección anterior. Ya. Y esto no se dio porque, bueno, no hubo acuerdos políticos y porque había algunos que pensaban que tenían que ser candidatos únicos, cosa que nosotros siempre estuvimos en contra de las candidaturas únicas. Tan es así que dentro del Partido Nacional formamos otra candidatura que permitió un crecimiento exponencial del partido, volver a tener 10 ediles que el partido no tenía desde el año 2004, hacer bajar al frente por primera vez en la historia en una elección departamental 6 puntos. Orsi gana con el 51, había ganado con el 57 la elección anterior, y se da un cambio donde el Partido Nacional toma una oposición real y preponderante como nunca antes lo había hecho. Se lo preguntaba porque ya hubo algunos legisladores que se expresaron afirmativamente, tal el caso del RT. Y nosotros seguimos haciendo esfuerzo, no solo desde el punto de vista de las apariciones públicas pidiéndolo, sino tomando acciones proactivas. Estamos en conversaciones con gente del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, para formar esa concertación, esa coalición, desde hace ya mucho tiempo. Tenemos algunas diferencias con algunos de los que hoy aparecen, actores políticos que hoy aparecen dentro del Partido Nacional y Partido Colorado, pidiendo que esta concertación o esta coalición se forme, porque entendemos que hay pasos previos que se deben cumplir para que esta unión sea posible. ¿Cuáles son esas diferencias o qué pasos previos deben cumplirse? Bueno, la lista 400 concretamente, el Partido Nacional y el Partido Colorado con su único edil, han votado en los últimos tiempos, con todos, cada uno con uno de sus ediles, proyectos que significan el endeudamiento de Canelones y los fideicomisos. La lista 400 de un fideicomiso que es de 48 millones de dólares y el Partido Colorado uno de 18 millones de dólares. De esta manera, Orsi financia su proyecto político a nivel nacional con la plata de los contribuyentes canarios, que era lo que nosotros nos habíamos opuesto en campaña y lo que todos habíamos estado de acuerdo en una mesa de negociación. No ha habido sanciones a esos ediles, no ha habido expulsión. Hoy nuestros ediles, que son quienes llevan la punta de lanza y la oposición en la Junta Departamental de Canelones, tienen que ir a una bancada de ediles del Partido Nacional donde tienen que hablar adelante de compañeros, para nosotros ya ex compañeros, porque están hoy alineados con el Frente Amplio, que votan proyectos de resolución con el Frente Amplio y que votan endeudamientos y financian los proyectos políticos de Orsi a nivel nacional a través de la plata de los contribuyentes canarios. Nosotros exigimos que tanto la lista 400 como el Partido Colorado con su edil expulsen a estos ediles. Y de no ser así, nosotros no podemos estar en una conversación de formar una coalición o una concertación hacia el futuro, porque entendemos que hay pasos previos que son imprescindibles. Nosotros no podemos seguir planificando una coalición republicana de gobierno cuando hoy hay agrupaciones políticas de los partidos tradicionales que forman parte de una coalición con la izquierda. Porque no deja de ser una coalición de izquierda. Si usted le financia el proyecto político, el proyecto nacional, al intendente, que es el principal candidato del Frente Amplio, con dineros públicos, usted está haciendo
claramente una campaña en contra. Entonces nosotros no podemos ir a una mesa de negociación con compañeros que van a formar la nueva coalición si no se alejan y no marcan una tendencia clara de cómo van a actuar con respecto a los compañeros que participan de este tipo de acciones con el Frente Amplio. Para ser contundente, ¿es requisito excluyente para usted escindir o expulsar a esos ediles? Es que nosotros no nos podemos sentar en una mesa de negociación a decirle a la gente que queremos formar una coalición para un cambio, porque la gente en ese sentido no nos creería nunca. Pasa a ser poco creíble y nosotros no nos prestamos para esto. Nosotros hemos dicho de todas las formas posibles y en la campaña, y hemos cumplido con lo que hemos dicho en la campaña, que no acordamos con Orsi, que somos oposición real, que no aumentamos el gasto y el endeudamiento en Canelones y que no financiamos proyectos políticos nacionales con dinero del contribuyente canario. Y los demás también han dicho lo mismo, lo que pasa es que no han actuado de la misma forma. Y hasta que eso no se demuestre lo contrario, nosotros no nos podemos reunir. ¿Qué es el problema? Alguno me dice, bueno, pero no es el candidato, no es el líder de tal lista, sino que es uno de sus ediles. Bueno, pero uno peca por acción y también peca por omisión. Porque si uno tiene en su grupo a alguien que vota con el Frente Amplio, donde no le pone sanciones, donde le permite que corra, donde le permite que forme parte de una coalición con la izquierda, directamente uno también forma parte de esa coalición. Le pido... O sea, estos líderes políticos de la lista 400 del Partido Colorado están formando hoy una coalición con la izquierda. Cuando esa coalición se rompa, nosotros podemos formar la nueva coalición que gane en Canelones. Le pido un análisis político. ¿Incide? ¿Es algo positivo? ¿O todo lo contrario? ¿O no incide un eventual regreso de Bordaberry al Partido Colorado? No me gusta opinar de otros partidos. Yo creo que todos los partidos de la coalición que se vean fortalecidos, tengan candidaturas que aporten, es positivo. ¿Le parece algo positivo entonces? Sí, por supuesto. La Caso... participación en política siempre es positiva. Siempre es positivo. Y que participe la gente siempre es bueno. Y que aparezcan nuevos candidatos con ganas de ser, y más en partidos que son parte de la coalición, es muy importante. Caso Penades, ¿suspensión o expulsión, Radichoni? Creo que ante denuncias tan graves, por el riesgo que significa la exposición pública para el Partido Nacional, y el Penades siendo una persona del partido, debería apartarse del cargo, debería renunciar y esperar el dictamen de la justicia, alejado de la actividad política y del Partido Nacional, a la espera, de una resolución favorable o no, pero que en definitiva no termine hechos personales y actos personales de la vida muy, muy íntimas de una persona, afectando lo que es una actividad política de un partido que nada tiene que ver con esto. Y que por supuesto en la LUC y en las leyes que hemos podido, hemos agravado la pena sobre este tipo de delitos, que hay que ver si se confirman, pero de que confirmarse son muy graves, y pienso que por la gravedad de los hechos ya no tiene sentido que sea parte del Senado. Pero digo, son decisiones personales. Esto es lo que yo pienso que debería ser, pero se respeta la opción que cada uno tenga con respecto a cómo actuar, con respecto a lo que es su banca de senadores. Pero sin duda que no le hace bien al Partido Nacional, y creo que en este momento tampoco hay. Y como directorio del Partido Nacional, o sea, mejor dicho, como partido, ¿se debe suspender a Penades? Por lo menos mientras que dure el proceso. Bueno, no encuentro argumentos porque no hay una condena fijada, claro, ni se ha podido probar nada. Entonces, me parece que no corresponde actuar. Lo que le corresponde al Partido Nacional y al resto de los que estamos en la vida política es esperar. Porque en definitiva, cualquier cosa que se haga puede estar interpretado como una interferencia con la justicia o con Fiscalía. Por lo tanto, creemos que es muy importante que la decisión esta sea, en este caso, personal del senador, y que tenemos que esperar la decisión de la justicia. Rendición de cuentas, y se habla allí de una inversión fuerte en materia de salud mental y adicciones. ¿Qué le parece? Creo que están pegando, que Luis y el Ejecutivo está pegando en el clavo, porque existe dentro del Uruguay un gran problema y un aumento en lo que son las enfermedades mentales. Yo no sé, tal vez sea por la vida moderna, por la forma, y muchas veces hablamos de drogas ilícitas, pero también las lícitas. También algunos remedios, psicofármacos. Hay gran parte de la población nacional que tiene algún tipo de dependencia a sustancias legales e ilegales, pero que eso termina generando o es la causa de intentar controlar algunas afecciones que son de salud mental. Por lo tanto,
Creo que el mundo, no solo Uruguay, el mundo va hacia un aumento, lamentablemente, de problemas de salud mental y el gobierno tiene que ir un paso adelante y tenemos que ir previendo que las enfermedades del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XX y que también el aumento de la calidad de vida lleva a una degeneración cognitiva y mental que por supuesto, así como es más fácil para la ciencia resolver ciertos problemas de la salud física, aquellas cosas tan complejas como la mente, de repente le lleven un tiempo más a la ciencia poderlas arreglar. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer hincapié en eso, ser punta de lanza y ser un país de vanguardia en lo que es el cuidado de salud mental, porque son problemas de salud que en el siglo XXI se van a ver aumentados y ya son a nivel mundial una de las grandes problemas de la salud humana de la actualidad. Raychón, hacemos una pausa, ¿le parece? Mucho gusto. Tanda y ya regresamos con más Agenda Abierta. En el mes del ambiente, queremos contarte que somos el departamento que más recicla y alcanzamos un nuevo récord de material captado para reciclaje. Que llegamos al 97% de alumbrado LED, haciendo más eficiente el uso de nuestra energía. Y que sumamos a más de 125.000 familias con contenedores intradomiciliarios y más de 30.000 familias con equipamiento de reciclaje y compostaje. Además, para el 2025 habremos reducido la emisión de carbono lo equivalente a 27.000 autos menos por año. Esto solo es posible porque lo hacemos entre todos. Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Gobierno de Canelones. Avanzamos con esta agenda abierta y hablamos ahora sobre seguridad, Raychón, si le parece bien, porque habrá interpelación al ministro Heber y ayer, de hecho, tras culminar con un plenario nacional, el Frente Amplio ha solicitado la renuncia de este secretario de Estado. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, creo que la renuncia no es lo correcto ni es lo que resuelve los problemas. A veces uno encuentra que la solución es la renuncia de alguien para resolver esos problemas. Nosotros pedíamos la renuncia de Bonomi durante muchísimos años. El Frente Amplio no nos dio la más mínima posibilidad y mantuvo un ministro que tenía números mucho peores que este durante 15 años. O sea, realmente lo del Frente Amplio ha sido calamitoso en ese sentido. El respaldo que le dio la fuerza política a Bonomi, teniendo rapiñas, teniendo delitos, de los cuales muchos son evitables, y eran evitables, de hecho se demostró porque todos los delitos bajaron, menos los homicidios. Tal vez sea más difícil bajar los homicidios y va a llevar más tiempo por una cuestión lógica. Nadie puede impedirle a alguien que está dispuesto a matar que no lo haga, porque es un delito muy difícil de prevenir. Usted puede poner cámara de seguridad y disuadir de que una persona no cometa una rapiña. Usted puede disuadir el avejeato mediante controles en caminos, pero poder decidir sobre gente que ha perdido ciertos códigos de convivencia humana y morales, en los cuales la inmensa mayoría se maneja por temas drogas y un declive moral y personal de la gente en cuanto a sus valores y ética, que ya lleva más de 15 años, donde se ha fomentado y donde se le ha generado a mucha gente decirle que son las víctimas de la sociedad, que han sido los perjudicados y que en definitiva está bien o se les ampara en ese pseudo derecho que se le quiere dar a poder infringir la ley. Eso ha llevado a que la degradación social y humana que ha sufrido el Uruguay ha sido muy grave. Y eso no se arregla en 2 días, ni se arregla con más policías, ni con más cámaras de seguridad. Eso es un tema cultural, es un tema de educación que va a llevar mucho más tiempo. Por supuesto que estamos en el camino correcto. Que haya 4.000 presos más habla claramente de que el delito está siendo punible y está siendo perseguido, como no lo era antes, y por eso los demás delitos bajaron. Yo confío plenamente en que va a llegar un momento que los homicidios también van a bajar, por ende, porque en definitiva se termina abarcando toda la cantidad de delitos y la gama de delitos. Ahora, usted hablaba... Es distinto de los homicidios que hay hoy que los que había antes, eso es una realidad. Pero usted hablaba del homicidio
disputa de territorio, microtráfico, etcétera, etcétera. ¿Considera que golpea de una manera distinta a la comunidad, a la sociedad, el homicidio mediante una rapiña, lo que sucedió específicamente con este gerente de un supermercado? Sí, por supuesto, porque habla de los tipos de homicidios que teníamos en la época de Bonomi y nos trae los peores recuerdos de cuando 2 uruguayos por día perdían la vida a manos de rapiñeros, porque se entendía que por parte del Frente Amplio que la rapiña era un delito contra la propiedad y no contra la vida, cuando en definitiva el agravante de la rapiña es que se pone en juego la vida humana. Y es un tema filosófico de fondo que nos diferencia claramente con la izquierda uruguaya. Y eso para nosotros golpea al la gobierno. rapiña no es un delito contra la propiedad. Claro. Es un delito que, si bien va contra la propiedad, expone a la vida humana y a lo más importante, al bien más sagrado que tiene la persona, que es su propia vida. Y lo pone en riesgo con muchas veces el resultado de muerte. ¿Y eso golpea al gobierno? Yo pienso que sí, que ese tipo de casos son los que más tenemos que atender. Por supuesto que nosotros queremos que la gente de bien, la gente de trabajo, no esté expuesto a estos lugares. Y algunos me dicen, bueno, pero vos pensás como el presidente de la República que todas las muertes son iguales o que todas las muertes deberían ser... Bueno, por supuesto que yo la vida humana la quiero proteger toda. Pero a mí no me da lo mismo que muera un trabajador que muera un narcotraficante. No me da lo mismo. Y lo digo públicamente y no tengo empacho en decirlo y que la gente me juzgue, pero no es lo mismo una persona bien que está trabajando, que está llevando su vida adelante, que está llevando el pan a la casa, que uno que se dedica al delito, que sabe a lo que se arriesga, que sabe a lo que se expone y que por ende puede recibir por menos los problemas que genera su propia actividad. Ahora, cuando le pasa esto al gerente de un supermercado, realmente nos pone en alarma. Cada vez son menos igual, o en el gobierno del Partido Nacional podemos decir que son menos aquellos trabajadores que han muerto a manos de rapiñeros. Y eso me alegra. Si bien eso en el número global no se puede expresar, porque lo que se tiene en cuenta es el total de los homicidios. Vuelvo a Canelones, uno visualiza allí en algunos puntos de distintas partes, yo hablo por lo que se visualiza en Pando, algunos folletos que dicen ¿dónde está el fideicomiso? ¿A qué se aspira? ¿Qué se busca con esa campaña, Radichoni? Una campaña de los jóvenes de Sabremos Cumplir, de la 2050, que en Canelones, con su rebeldía clásica que los caracteriza y que a mí me enorgullece que sean jóvenes rebeldes, porque realmente no concibo otra forma de ser joven que rebelde. Lo peor que le puede pasar al Uruguay y al mundo es tener jóvenes que no luchen contra el status quo y que no quieran cambiar las cosas. Que se encuentren hoy en sus primeras elecciones, participando en una elección de jóvenes, ahora en la elección interna que viene en la próxima, y se encuentren en un departamento que debe 550 millones de dólares, que van a tener que pagar por obras que nunca disfrutaron ni vieron, 550 millones en 30 años, creo que lógicamente genera una rebeldía natural en la juventud. Y la juventud salió y colgó esos carteles diciendo, bueno, ¿dónde están los fideicomisos? Esta plata que debemos, ¿dónde me la dejaron? ¿Cuál es la obra que hicieron? Porque la gente no puede creer que la obra que deje Orsi sea esa capita de bitumen regado arriba del balastro que va a durar un año y medio hasta que llegue la elección. Y después hay que pagar 30 años. Usted ve las obras que hace la Intendencia, obras entre comillas, y no puede creer que del presupuesto de la Intendencia son 1.250 millones de dólares en el quinquenio. No haya obras genuinas de la Intendencia y no pueden haber obras si no son a través del endeudamiento. Estas lavado de cara que hace Orsi, que es parte de ese proyecto que hablábamos nosotros nacional, de consolidarse o de mostrarse, quererse mostrar al mundo y al resto de Uruguay como un gran administrador, lo único que hace es demostrar el pésimo administrador que ha sido. Y es obligación de nosotros los canarios, de la juventud del Partido Nacional, poner en aviso al resto de la población sobre cómo se mueve Orsi a nivel departamental, porque lo mismo quiere hacer a nivel nacional. Entonces, es lógico que la juventud salga a rebelarse contra ellos y a decir que, bueno, que no puede ser que tengan que estar condenados 25 o 30 años a pagar obras que no existen, que no están, por un ego personal de un intendente que quiere llegar a cargos políticos y a cargos públicos financiado con gente de Canelones, con contribuyentes. Imagínense que además de la fideicomiso y de la plata que se debe, también se aumentó la contribución hace 2 años más del 30% en la planilla, con el tema tema de salubridad e higiene. Se aumentó la cuota. Bueno, 30% de la planilla fue el aumento general promedio de la contribución en Canelones. Y todo eso es para financiar una campaña política donde hay más de 300 cargos de confianza,
de todo el país, gente que se ha quedado sin trabajo en el Frente Amplio por mala gestión en el gobierno, que termina trabajando en Canelones. Caso de Javier Chá, que ya lo denunciamos y después al final se terminó yendo, y un montón más que todos saben. Bueno, la señora del Pacha Sánchez está contratada en la Intendencia. Todo ese equipo político a nivel nacional, nada más con Montevideo, el Pacha es el que le lleva la 609 a Orsi para adelante. O sea, todo ese equipo político que se financia a través de ingresos canarios. Departamento de Canelones, crisis hídrica, agua con salinidad, solicitud de obras. Hoy tenía posibilidad de charlar con el legislador Perrone, hablaba de poder dragar, aprovechando de hecho esta sequía, Canelón Grande, allí la zona de la represa. ¿Qué análisis realiza usted de lo que está sucediendo? Y francamente, ¿había posibilidad de mitigar, de generar menos impacto con esta situación? Bueno, siempre había posibilidad de haber hecho las cosas mejores, más con el diario del lunes. Si con el diario del lunes se pudiera jugar las carreras del domingo, ganarían todos. Sin duda. El tema es que la carrera ya fue el domingo y el diario sale mañana. ¿Cómo nos adelantamos o cómo prevemos esto? Cosas que todos los partidos políticos tuvieron este mismo problema. El Frente Amplio, 15 años demoró en darse cuenta que la carrera del domingo la perdíamos. Y el Partido Nacional entró, y el gobierno de coalición, en un momento muy difícil, con una pandemia arriba, con una guerra, y todavía después agarrando la sequía. No nos dio tiempo de acomodar el recado cuando ya íbamos en la bellaqueada. Ahora tenemos que acomodar el recado y que prever la próxima bellaqueada, porque en definitiva esta sequía, hasta que no llueva, no se va a solucionar, pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación de a largo plazo dar soluciones. Creo que la solución que plantea el gobierno es la mejor, el tema de la fuente del Plan Neptuno, porque en definitiva se opta no por un agua de gran calidad o de la mejor calidad de la que hay en los ríos y arroyos de nuestro país, pero sí por una fuente inagotable. Y en definitiva lo que se atiende como buen padre de familia es el problema mayor. Y el problema mayor en Uruguay no es el agua potable o no potable. El problema en el Uruguay mayor es el agua sí o el agua no. Del agua que llega a la grife de cada uno en las casas cuando abre la canilla, el 99% no es para tomar. Es para usar el baño, es para lavar la fruta y la verdura, es para cocinar, entonces es para lavar. Entonces, claro, esa cantidad de agua, que es el 99% de lo que llega a las familias uruguayas, es el agua más importante, porque en definitiva es el agua que nos permite tener un tema de higiene y de salubridad. Es un tema de salud pública. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es, para estos periodos que son excepcionales en el Uruguay, porque el país es un país que va a seguir lloviendo en la mayoría cantidad de los años, va a seguir lloviendo y bien, y el agua de Santa Lucía va a alcanzar, pero tenemos que tener una fuente inagotable para este tipo de situaciones particulares que se pueden repetir en el futuro. ¿Qué le no han tanto dicho? Para asegurar el agua potable, sino para asegurar claro, el agua del servicio humano lógico y natural. El Frente Amplio decía en una locura hace un tiempo, hay que cortar el agua porque el agua no es de calidad. ¿Se imagina lo que sería cortar el agua? Esa locura como la cuarentena obligatoria. Cortar el agua en el grifo de las canillas de Montevideo y la zona metropolitana, los problemas de salubridad serían... quedaríamos peor que la Franja de Gaza. O sea, estábamos hablando de una cosa totalmente peor que Ucrania, cortando el agua. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es arreglar primero el problema más importante y después aportar a la calidad de agua. También estoy de acuerdo con el tema de la represa de Casupá. Y el partido lo tendría que estar analizando. Creo que 220 millones de dólares más en la represa de Casupá, que sería el costo, no es una cosa que el Uruguay no pueda afrontar a largo plazo. Habrá que sacar los créditos, pero es un tema fundamental de todo punto de vista. Ya te digo, para mí lo principal es Neptuno, porque nos asegura una fuente inagotable y nos asegura el agua más esencial, que es el agua de servicio. Y después, bueno, lógicamente, inmediatamente resuelto eso y el problema principal, tenemos que atacar el segundo flagelo, que es el agua potable, y volver a tener en Uruguay agua potable de calidad, e inclusive te diría más, mejorar la calidad y la potabilidad del agua que nos dejó el Frente Amplio y que existía anteriormente a la llegada de este gobierno, que ya había bajado mucho aquella agua histórica que en el Uruguay estábamos acostumbrados a tener de primerísima calidad. Resulta complejo para nuestra economía, y cuando digo nuestra, me refiero de hecho al pequeño y mediano emprendimiento, comercio, la situación de cambio con Argentina, Radichoni. Sí, es un gran problema. Creo que el problema más grande no es el nuestro, sino que es el de ellos. Lo más importante que tenemos que hacer acá
es que no gane un Alberto Fernández, que no gane un Kirchner de este lado. Cuando a veces algún candidato del Frente Amplio ha dicho que Alberto Fernández es clase A de la política y que hay que copiarle y que hay que tenerlo como ídolo, y que ese es el proceso que hay que seguir con la cuarentena obligatoria, con todas las medidas que se le habían querido copiar a Argentina, con la Sputnik, con todo lo que se le ha querido copiar en todo sentido a la Argentina, y ahora vemos el proceso y la debacle que es Argentina. Un dólar casi a 500 pesos Argentina. Para nosotros hoy es un alivio para algunos uruguayos cruzar y comprar del otro lado, pero el uruguayo vuelve, pasa el puente y el problema queda al otro lado de la Argentina. El peor problema de todos es tener el dólar a 500 pesos, que Uruguay no lo tiene. Ahora tenemos otro problema, que es vivir en la región que vivimos. El Uruguay no puede vivir aislado, y por eso el Partido Nacional en los años 90 ingresó al Mercosur, con el gobierno de la calle Herrera. ¿Por qué? Porque entendíamos que la mejora y la transformación es regional, que es muy difícil que Uruguay, siendo un país menor dentro de los dos gigantes, pueda desarrollarse de manera independiente sin sufrir los coletazos de las crisis de los países gigantes que nos rodean. Por algo Europa o países europeos que se manejan a veces peor que nosotros tienen mayor éxito. ¿Por qué? Porque están en un contexto internacional que los beneficia. Ahora, Uruguay, dentro de ese contexto totalmente desfavorable, sigue creciendo al 2,4%. Sigue generando riqueza, sigue bajando el desempleo, sigue generando oportunidades de trabajo. Y creo que eso habla de una gran gestión y de una gestión diferencial. Nosotros, para copiar, no tenemos que pensar en el clase A de la Argentina. Me parece que el clase A lo tenemos en Uruguay, que lo que tenemos que aprender es de los que tenemos acá, que se manejan mucho mejor que los de ellos, y dejar de mirar hacia afuera en corto, cuando en definitiva los de afuera nos miran a nosotros. Johnny, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. A ustedes también, vaya el agradecimiento, será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.